Muy bien, vamos a saludar a una persona que aquí en Capitán Sarmiento y en esta zona norte de la provincia de Buenos Aires seguramente pocos lo conocerán y esperemos que a partir de este momento todo esto cambie. Carlos Laje, ¿cómo le va acá? Carlos, un gusto saludarlo. Bueno, el gusto es mío para usted y para la audiencia del programa, el multimedio y la gente de la zona, ¿no? Carlos, un amigo me dijo tenés que entrevistar a Carlos Laje, porque él tiene una señora que está tomando productos que usted me va a explicar seguramente ahora, y no solo que le hizo muy bien a su salud, mejoró notoriamente, sino que además ha comenzado a dejar de tomar algunos medicamentos que venía tomando desde hace algunos años. ¿Nos puede explicar, Carlos, de qué se trata todo esto? Bueno, la verdad que, como para aclararle un poco a la audiencia, primero presentarme, yo siempre me presento como un papá, como un médico y fundamentalmente como un divulgador científico de las propiedades terapéuticas de la planta del cannabis. Eh, en sí no son mis productos, sino que son los productos de grupos de asociaciones civiles que eh, ponen a disposición de pacientes esta terapia que siempre me gusta llamarla complementaria, porque no es alternativa, es una terapia complementaria a la medicina convencional y que cada vez se hace más popular en nuestro país y en el mundo, que es la del cannabis medicinal. En realidad, un poco mi historia para que la gente conozca, allá por el año 2011, yo era médico oftalmólogo, como lo había sido mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo, y por una enfermedad de una de mis hijas en sus ojos, paradójicamente, tuve la oportunidad de conocer las propiedades medicinales de lo que en aquel momento parecía una locura, que era la marihuana, ¿no? Como se la conoce al cannabis de forma popular. Fue justamente mi padre, con ya un médico clásico, convencional de muchos años, quien como abuelo se puso a investigar y me acercó bibliografía en relación a todo esto. A partir de ahí, tuve la oportunidad de, en el 2012, viajar por diferentes lugares del mundo, del primer mundo, donde el cannabis medicinal ya lleva casi 50 años de desarrollo. Y la verdad que fue un antes y un después para mi carrera, no solamente profesional, sino para en mi vida personal, de tomar la decisión de abocarme, dejar la especialidad de la oftalmología y abocarme en un 100% a todo lo que tenga que ver con la divulgación de las propiedades científicas de esta planta, de esta sustancia. Eso me llevó a pasar por momentos de grandes satisfacciones, como también de grandes tristezas. Tuve la oportunidad de vivir en carne propia un año de haber sido detenido y encarcelado en una prisión de máxima seguridad, acá en Córdoba capital. Hace 2 años que por suerte he podido salir de esa situación y con más fuerza que nunca para poder hacer que la información, por lo menos en relación a esta sustancia, sea accesible de forma geográfica y sobre todo también sea una sustancia que de forma económica sea accesible para toda la gente, y siempre tratando que las autoridades, los gobiernos municipales, provinciales, nacionales e internacionales tomen las cartas en el asunto, por lo menos en nuestro país, para que se pueda de una vez por todas regular y legalizar el acceso seguro a esta sustancia, y no en el momento como en el que estamos ahora, que la mayoría de la gente no sabe bien qué está tomando, ¿no? Carlos, me imagino cuando lo detuvieron, era usted el gran narcotraficante, me imagino, ¿no? Que han pensado eso y no en lo bien que hace este producto de cannabis, ¿no? Mucha gente. Sí, la verdad que en ese momento, un poco de forma graciosa, me habían puesto como un poco el apodo de narcogotero,
porque la verdad que es paradójico que mientras el narcotráfico se apodera de las poblaciones, sobre todo de las poblaciones jóvenes, a los que intentamos, a través de una sustancia que ha sido invadida de prejuicios durante muchos años, a los que intentamos mejorar la calidad de vida, nos encarcelaban, digamos, ¿no? En ese sentido, bueno, uno pasó los meses de encierro con la convicción y con la certeza de que lo que está buscando es una vida sin dolor o fundamentalmente el dolor evitable, tanto físico, emocional como espiritual, para las personas cuando no lo han encontrado en la medicina convencional. Esta no es una lucha o una puja entre unos u otros. Acá lo que uno propone es ver cómo desde el momento en que se decidió ser médico y fundamentalmente tomó el juramento hipocrático como una de sus banderas, cómo hacer para que el paciente que a su vez vamos a ser más tarde o más temprano nosotros mismos, porque en general los médicos nos olvidamos que alguna vez o nos vamos a enfermar, o algunos también se olvidan un poco que también nos vamos a morir. Entonces, creo que de lo que se trata es pensar en la calidad de vida de la gente y pensar en la dignidad en el proceso de muerte material. Ese es el objetivo y la misión y el servicio que fundamentalmente más me impulsa a seguir en este camino y en esta lucha con, bueno, con las adversidades que a lo mejor se generan cuando uno no está dentro de un esquema hegemónico y convencional. Pero bueno, creo que el universo, Dios, o quien le quiera poner como lo quiera llamar, dicen que le da ciertas batallas a algunas personas que estamos dispuestas a darlas, ¿no? Carlos, me imagino, usted fue al primer mundo, países del primer mundo, como dijo, estuvo investigando todo esto, vuelve a la Argentina, así a Córdoba, lo detienen, mientras tanto, sus conocimientos logró trasladarlo a alguien para que no se perdiera durante todo ese año. No, sí, sí. La cronología es año 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, todos esos años nos encargamos de generar divulgación científica a lo largo y a lo ancho, norte, sur, este y oeste de todo el país. La detención fue del 2017 al 2018. Durante casi 6 años tuvimos la posibilidad, siempre solicitándole a las autoridades que nos escucharan, no lográbamos que nos escucharan, pero bueno, fue un aprendizaje porque fue una conjunción también de aciertos y errores que uno mismo a esta altura hace balance de que hay algunas cosas no las hizo como lo mejor debía hacerlo. Uno hace una autocrítica, pero no se queda llorando en la autocrítica, sino que trata de seguir diciéndole a la gente por qué el cannabis lo puede ayudar desde el punto de vista científico. Más allá de que la fuerza que el cannabis tiene que ver fundamentalmente porque los pacientes lo dicen y esa fuerza es casi imposible de parar, sino que somos los médicos y es la ciencia la que se tiene que poner a la altura de lo que los pacientes están viviendo. Así que mi rol fundamentalmente es darle una tonalidad científica a lo que popularmente la gente ya lo está usando sin pedir mucho permiso. Hasta hace unos años los médicos recibían a pacientes para que le preguntaban si podían tomar cannabis. Ahora los pacientes llegan diciéndole a los médicos que ya están tomando cannabis. Y ahí es donde el médico se encuentra que si no ha estado investigando o no está preparado desde el punto de vista de la ciencia canábica, no tiene mucha más respuesta que decirle, bueno, de última no le hará mal. Eso no es una posición científica seria. Por supuesto que todo esto tiene su tiempo y sus correlatos. Estamos a su vez viviendo en una situación bastante particular en esta experiencia o este experimento sociológico a nivel de esta pandemia mundial, pero creo que de lo que se trata es fortalecer todo lo que tiene que ver con el alcance a la información. ¿Qué es el cannabis?
para qué sirve, cuáles son los cannabis, cuáles son los métodos de administración, cuáles son los efectos adversos secundarios que puedo tener. Ese es un poco el trabajo, ¿no? Carlos, yo tengo una amiga que tiene un chiquito, no sé, tendrá 4 años, 5 años, que convulsionaba muy seguido. Esta amiga hace un tiempo comenzó a darle aceite de cannabis al chiquito y hace más de 1 año y medio que no convulsiona. Evidentemente, esto da resultado porque uno puede mentir, exagerar o no exagerar, pero cuando pasa en un chiquito uno termina creciendo eso. Pero también le pregunto, que sé de otro amigo que toma el cannabis en polvo. ¿Puede ser que haya cannabis en aceite y también en polvo? Bien, la primera pregunta es interesante de desglosarlo un poquito. Uno se tiene que preguntar por qué el cannabis en sus diferentes formas, que ahora se lo voy a explicar, que uno puede administrárselo, pero la pregunta es por qué el cannabis hace lo que hace, porque si no, uno puede caer en esta cuestión como, che, pero si el cannabis lo toma un nene para dejar de convulsionar, lo toma un señor o una señora para poder dormir mejor, y lo toma una abuela o un abuelo para que le deje de doler los huesos, el cannabis sirve para todo, el cannabis es el aloe Mágico. vera, tiene propiedades. Ahí uno se tiene que retrotraer un poquito a lo que se llama mecanismo de acción. Mecanismo de acción es cómo una sustancia y por qué una sustancia hace una u otra cosa cuando entra al organismo. Y ahí lo que nosotros tenemos que someramente y muy ampliamente, porque este es un tema que da para otra entrevista, pero ahí tenemos que conocer que en el año 1990, un científico israelí llamado Rafael Mechoulam Se nos corta, dentro Carlos. nuestro, como si fuera el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema inmunitario, que se llama sistema endocannabinoide. Y el sistema endocannabinoide, fundamentalmente, ¿de qué se trata? Nosotros producimos nuestro propio cannabis desde que nacemos, se llama cannabis endógeno, y mientras va pasando el tiempo, o dentro de algunas enfermedades particulares, como por ejemplo la epilepsia refractaria o las convulsiones, ese cannabis interno baja, entonces hay como un déficit de endocannabinoides que se llama. ¿Qué hacen los cannabinoides? Hacen una cosa que se llama homeostasis, equilibrio dentro de nuestro cuerpo. Cuando nosotros ponemos desde afuera hacia adentro cannabis, se restablece ese equilibrio y por ende, por ejemplo, un nene que estaba convulsionando porque sus neuronas disparan electricidad para todos lados, se vuelven a equilibrar y se mantienen en forma correcta y fundamentalmente con una doble acción, que es volver a mantener ese equilibrio perdido sin efectos adversos y colaterales como tienen muchos medicamentos. Entonces, ese es como un primer gran abordaje a toda una temática que es el sistema endocannabinoide, los cannabinoides de adentro, el cannabis interno, se llama anandamida ese cannabis, y los exocannabinoides, lo que vienen de afuera. Cuando el cannabis está afuera, que primero empezó siendo una semillita, después empezó siendo una planta, después terminó siendo una flor, uno puede ingresarlo al cuerpo de dos maneras. La primera manera es literalmente de forma cruda, lo que se denomina el cannabis nutricional o el cannabis alimentario. Esa es una manera muy poco conocida en la Argentina y en la zona de Latinoamérica, que el cannabis se puede comer, tanto sean las semillas, las raíces, los tallos, las hojas y las flores, para mantener una buena nutrición. Y si no, el cannabis se lo denomina como medicinal, que es la forma que uno puede ingresar al cuerpo ese cannabis, que son variadas. La más conocida, la más popular, es el famoso aceite de cannabis, que entra por la boca y por ende tiene que transcurrir lo que se llama el tubo digestivo, pero hay otras maneras. Una de las más conocidas está vinculada con la forma tópica, la crema de cannabis, como si uno se pusiera crema en las manos,
pero se pone como crema. Otra forma muy conocida en el mundo, que es muy importante, que en Argentina, bueno, en Argentina en realidad no se consigue casi absolutamente nada de forma legal, porque tenemos que insistir que aunque haya una ley, que es otro tema también para charlar sobre cuál es el marco regulatorio que hoy rige la Argentina, pero hay una forma que es muy interesante, que son los parches de cannabis, que son parches que van liberando de a tiempo, de a poco, cannabis en el transcurso del día. Y después hay otra forma, que son la forma inhalatoria, que es inhalar cannabis, no fumar cannabis, sino aspirar cannabis como una nebulización de cannabis. Y hay otra forma que se usa mucho en el mundo, sobre todo en los pacientes recién nacidos en la neonatología o en los geriátricos, pacientes muy grandes, que son los enemas de cannabis. Si usted recuerda a su madre o a su abuela, hubo una época donde los enemas se utilizaban mucho, tiene una razón técnica muy clara. En la primera parte del ano, la absorción de la sustancia de los medicamentos es muy grande, mucho más grande que lo que se genera en la primera parte de la boca. Entonces, hay diferentes vías de administración de esta sustancia, como a su vez hay diferentes cannabis también, ¿no? Y cuesta conseguir, porque usted dijo recién que el paciente hoy va a la farmacia, no lo dijo, pero sé que va a la farmacia y compra el aceite de cannabis o el cannabis en polvo, como yo le digo, que además, por lo que me dicen, es bastante económico, no es caro ni le genera un dolor a la billetera de cada uno. Es difícil conseguir para aprovechar, como dijo usted recién, ya sea el poder ingresar al cuerpo por distintos sectores, es muy difícil poder conseguirlo. Bien, lo primero que habría que aclarar es que tanto el consumo como la comercialización en la Argentina hoy son ilegales, digamos. Entonces, la problemática del acceso no es si es fácil o difícil conseguir, sino que estamos dentro de un marco de ilegalidad. Entonces, uno no tiene la seguridad que le da una ley y una regulación y un instituto que pudiese regular esto, como es en otros países, más de 50 países, de los 200 países que tienen las Naciones Unidas para su conocimiento, ya 50 países, sobre todo la mayoría del primer mundo, el cannabis es legal en todos sus usos. Acá el problema no es si yo consigo o no consigo cannabis, que hay muchos cannabis para conseguir en diferentes lugares, sino que es saber qué tiene ese cannabis adentro. Para hacerle un paralelismo burdo, pero para que el público lo entienda, esto usted va a una farmacia, pide una vallaspirina y sabe que en teoría esa vallaspirina tiene una sustancia que se llama ácido acetilsalicílico. Y usted se va a su casa con la supuesta tranquilidad de que cuando tome esa vallaspirina va a estar tomando el ácido acetilsalicílico con las propiedades terapéuticas que esa sustancia tiene. Hoy la problemática, a mi entender, más grande que está sufriendo la Argentina es que muchas cantidades, grandes cantidades, y no le estoy hablando de cientos ni miles, sino que le hablo de millones de personas, están tomando el cannabis y no saben qué están tomando, tanto sea en la composición que tenga ese cannabis, tanto sea en los aditivos que ese cannabis puede traer, y fundamentalmente, una cosa que es fundamental, que cuáles son las dosis de cannabis que uno tiene que tomar para mejorar su situación. Entonces, el cannabis es popular hace milenios y que acompaña al hombre, es cierto. Que hace unos pocos años, unos 50 años, en el mundo occidental, sobre todo el primer mundo, se ha empezado a regular, también es cierto. Que en la Argentina hoy tenemos lo que se le podría llamar de alguna manera una anarquía en el acceso a esta sustancia, también es cierto, y no le diría que es peligroso, porque yo siempre digo que el cannabis no le va a hacer nunca mal, pero el cannabis le podría hacer mucho mejor, si uno supiera qué está tomando y cómo lo tiene que tomar. Este amigo que le contaba en el comienzo de esta charla, Carlos, me decía que la señora toma 3 gotitas nada más, y así todo con el paso del tiempo le ha mejorado muchísimo su salud. Y es cierto lo que usted dice, saber exactamente la cantidad que hay que tomar para que mejore el cuerpo, en este caso los dolores en la señora, ¿no?
Exactamente. Si pudiésemos, fíjese qué interesante, ¿no? En Argentina hay 75.000 médicos matriculados, de los cuales la mayoría sabe de qué se trata el cannabis medicinal, pero no debemos ser más de 2, 4, 6, 8 máximo médicos que públicamente nos expresamos de esta manera, que en realidad lo que estamos pidiendo es que fundamentalmente tanto sean los gobiernos como las sociedades científicas, se pongan los pantalones largos y fundamentalmente investiguen y visiten a lo que se está haciendo en el primer mundo. Una de las preguntas que yo siempre hago: ¿cuál es la diferencia entre un niño que convulsiona en Canadá, entre un paciente que se muere literalmente de dolor de un cáncer terminal en Canadá, en Uruguay, y cuál es la diferencia con compatriotas y con hermanos argentinos? Entonces, yo creo que esto tiene que, ya deja de ser una cuestión sanitaria, deja de ser una cuestión de intereses cruzados que hay entre laboratorios de sintéticos y naturales, y creo que es una cuestión política, es una cuestión de salud pública. Tengo que reconocer que, bueno, el gobierno actual inició su mandato con una predisposición, se le podría llamar así, de generar una mesa de concertación ideológica, se le podría llamar, para abordar la nueva reglamentación de la ley 27350 que ya existe. Bueno, cuando se estaban llegando a momentos bastante interesantes, apareció el coronavirus y todo esto ha generado un retraso. Yo me sigo quedando con la esperanza y con la expectativa que, pasado todo esto, Argentina puede darle al cannabis un marco regulatorio a la altura de las circunstancias, e insisto, pensando en qué, pensando fundamentalmente en la gente, digamos, ¿no? Porque a su vez esto no es una planta que viene a competirle a otros laboratorios o a otros medicamentos, ni viene a sacarle ningún tipo de o problema al médico, viene a generar un complemento en su vademecum o en su farmacopea, que ya en el 1850, para que usted se retrotraiga un poco, era uno de los medicamentos más usados por la Academia Americana de Medicina, lo que se llama la AMA, que es una agencia de medicina muy prestigiosa, es a la que nuclea a todos los médicos norteamericanos. Entonces, me parece que de lo que se trata es de, bueno, hacer bien las cosas. Para que usted se dé una idea, Uruguay lleva 6 años del cannabis siendo legal. No creo que los uruguayos tengan mucha diferencia con nosotros en relación a poder ponernos de acuerdo y que esta sustancia sea fundamentalmente segura. Y por lo pronto también Argentina tiene una base muy sólida. Hay casi 35 laboratorios públicos en Argentina, hay una gran cantidad de cultivadores expertos de cannabis, donde se podría hacer una unión de los sectores públicos, privados, del tercer sector, de asociaciones civiles, con una producción muy interesante, y dejando que se puedan generar también una cantidad muy grande de empleos en lo que es esta nueva industria del cannabis a nivel mundial, ¿no? ¿Tiene algunas contraindicaciones en la salud, Carlos, el uso del cannabis? Le pregunto porque veo que uno va al médico y dice, vos tenés diabetes. Este remedio puedes tomarlo, este no, este es conveniente, este no. Con respecto al cannabis, Mire, ante esa pregunta, que es la pregunta clave que se hace la gente, pero que sobre todo se hacen los médicos, yo le respondo siempre dos cosas. Yo creo que las drogas, como las sustancias de cualquier tipo, son una cuestión de dosis y no de la droga en sí. Si usted toma 5 antihipertensivos al día en vez de 1 que le han recomendado, va a tener efectos adversos y colaterales no deseados. El cannabis está en la misma sintonía. Cuando las dosis son las recomendadas y son las justas,
no hay reportes, este es un tema muy interesante, no hay reportes de ninguna muerte por cannabis en el mundo hasta este momento. Y eso habla de que es una sustancia mucho más segura y controlable con relación, por ejemplo, con la morfina o los derivados de los opiáceos, los analgésicos comunes que generan muchas muertes en el mundo, ni que hablar del alcohol y el tabaco, que ya sería otro capítulo. El cannabis, si no es bien usado, más que efectos adversos, tiene lo que se llama efectos colaterales no deseados, pero que son mínimos, pero que bueno, volvemos al mismo punto del mismo círculo. Si pudiésemos tener esto de forma legal, podríamos explicar por las cuales pueden sentir y qué sentir y en qué patologías a lo mejor no es que no hay que usar cannabis, sino cuál es el cannabis correcto para cada una de esas patologías, porque hay tantos cannabis como enfermedades hay. Y ese es un tema también para otra charla, digamos, ¿no? Sí, sí. Usted dijo en el comienzo de la charla, Carlos, que el cuerpo genera cannabis. ¿El cuerpo de todos genera cannabis? Exactamente. Todos los seres de lo que le podemos denominar reino animal, que tengan columna vertebral, digamos que tengan médula y sistema nervioso central, desde un renacuajo hasta lo que supuestamente somos nosotros, que es la especie más evolucionada del reino animal, tienen producción de cannabis endógeno y tienen lo que es más importante que la producción, son los receptores para para esas sustancias que se llaman receptores CB1 y CB2, que son los que se acopla la molécula de cannabis endógeno. Todos los animales lo tienen y en ese sentido hay experimentos y hay un desarrollo muy, muy importante y muy grande a nivel mundial de lo que se denomina el cannabis veterinario. En el mundo animal, bueno, o en otras especies, porque no dejamos también de ser parte del mundo animal, del reino animal, pero en otras especies que no sean la nuestra, la Homo sapiens, el uso del cannabis es harto conocido y muy, muy, muy utilizado, digamos. La última que le hago, Carlos, agradeciéndole por la gentileza que tiene de atendernos. Usted dijo que en muchos países esto se está usando desde hace mucho tiempo. Ahora el coronavirus frenó todo, no solo el tema sanitario, la salud de todos, también la parte económica. ¿Cree usted que una vez que todo esto se termine, que ojalá sea prontito, esto va a poder también ser legal aquí en nuestro país, como lo es en otros países? Yo, por un lado, desde lo personal, no voy a perder nunca las esperanzas. Por otro lado, creo que esto es una agenda que lo han tomado sobre todo las madres, los pacientes, los usuarios, los familiares. Esto es una ola que viene de abajo hacia arriba. Argentina hoy tiene una ley, pero que es una ley renga, que es la ley de cannabis medicinal, que dificulta de alguna manera el acceso. Y creo que sí, pero no porque lo crea yo, sino como que es parte de una agenda a nivel internacional que es que el cannabis sea legal. Si usted se pone a pensar hoy en que en Chile es legal, que en Uruguay es legal, que en Colombia es legal, que en Puerto Rico es legal, que en México es legal, que en Estados Unidos más de las 3/4 partes de los estados, no solamente antes era uno, que era California, ahora más de 30 de los 40 estados es legal, que en Canadá es legal, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Italia, Francia, España. Digo, esto es una cuestión de tiempo. En ese tiempo, lo que tendríamos que ser lo suficientemente inteligentes los argentinos, que a veces nos cuesta un poco, es sentarnos en una mesa para pulir diferencias en cómo hacer esto y profundizar coincidencias para hacerlo bien. Ojalá que eso sea así
y ojalá que sea así, no solamente con el cannabis, sino con todas las cosas que vamos a tener que hacer para salir de esta crisis profunda en la que estamos hoy inmersos, ¿no? Carlos, le mando un abrazo grande. Si en algún momento dispone de tiempo, me gustaría seguir charlando de este tema. Me parece que es no solo muy interesante, sino también lo que se viene, y está bueno conocerlo de antemano. Así que le mando un abrazo y le agradezco por su tiempo. El agradecido soy yo, el servicio, mi misión es la difusión, la divulgación, la información. Va a ser un placer abordar en otros programas o en otras instancias cuestiones a lo mejor más técnicas o tratar de despejar preguntas de la audiencia. Así que el agradecido soy yo. Un abrazo para usted, fundamentalmente porque es el que hace posible los medios de comunicación. No hace falta que le diga a usted la importancia que tienen en la educación y en la transmisión de conocimiento a través de la información de temáticas tan sensibles como esta. Así que en usted agradecido, a su multimedio más todavía, y a la población que nos escuche, también agradecido por tener la paciencia de escucharnos en estos temas. Así que muchas gracias. Y si alguien tiene alguna pregunta de la gente que nos sigue, que nos la haga. Y bueno, volvemos a consultarlo a usted para que quite esas dudas de los vecinos de esta parte de la provincia. Carlos, un abrazo grande. Hasta luego. Gracias.